¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Fíjense que me encantó algo que el día de ayer, 14 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto a 194 años del fusilamiento de Vicente Guerrero en Cuilapam, Oaxaca. La presidenta firmó este decreto para declarar el 14 de febrero, no solamente será ya en México el Día del Amor y la Amistad, sino también el día del aniversario luctuoso del primer presidente afro-mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que el primer presidente de México es Guadalupe Victoria, pero contemplando la cuestión de las razas o las castas que en aquella época definían la división social en México, pues el José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, explicó que ese decreto destaca el origen precisamente afro-mexicano del caudillo, que fue el segundo presidente del México independiente. En la conferencia mañanera de la doctora Sheinbaum, pues el funcionario leyó parte de la biografía de Vicente Guerrero cuando explicó que fue un hijo de un mulato. Por eso lo de afro-mexicano o calificarlo como el primer presidente precisamente afro-mexicano en México, el primero en ese término. En la conferencia el funcionario leyó parte de la biografía pequeña, pero donde dice que precisamente Vicente Guerrero fue hijo de un mulato, y eso es también algo muy relevante en la historia de nuestro país, porque sería el primer presidente de ese origen abiertamente, y Guerrero fue quien hizo realidad constitucional la proclama de la abolición de la esclavitud de Hidalgo en Guadalajara, de Morelos, a través de los sentimientos de la nación, según explicaba en este breve reseña biográfica de Vicente Guerrero, y destacó que precisamente Guerrero fue el primer presidente del continente americano que abolió la esclavitud en México. Entonces, pues esto para los que les gusta la historia, pues es un dato relevante, es importante lo que aconteció al declarar este día 14 de febrero como aparte de que fue el 194 aniversario del fusilamiento de Vicente Guerrero, pues es el primer presidente en ese término afro-mexicano de México. Por otra parte, Trump amenaza nuevamente con nuevos aranceles a los autos para el 2 de abril. Dice Donald Trump que avanzó para que fuera el 2 de abril porque planeaba imponer estos nuevos aranceles, estas nuevas medidas contra el sector de la automotriz, y bromeó con que no lo hizo la víspera porque coincidiría con el Día de los Inocentes. Allá lo festejan precisamente el 1 de abril, nosotros en México el 28 de diciembre, me parece. Y bueno, dijo como el presidente Trump haciendo burla, que dice, ¿saben cuánto nos costaría o nos costará que lo hagamos el 2 y no el 1? Pues cuesta muchísimo dinero solo ese día, pero lo haremos el 2 de abril, dijo a la prensa desde el despacho oval de la Casa Blanca. Su anuncio tiene lugar un día después de que firmara un memorándum para imponer aranceles recíprocos a los países que graben productos estadounidenses, con el objetivo de igualar las tarifas que esas naciones, incluiría México, Canadá y otros, China, aplican a las exportaciones de Estados Unidos. Los nuevos aranceles no entrarían en vigor de inmediato, sino en un plazo de semanas o tal vez meses, según explicó Donald Trump, y los primeros en ser castigados serán aquellos con los que Estados Unidos tiene un mayor déficit comercial. Trump justificó esta medida como una cuestión de justicia para él. Nosotros cobraremos lo mismo que un país haga pagar a Estados Unidos, ni más ni menos, lo declaró tajante a la prensa, y por eso este viernes volvió a defender su decisión de imponer estos gravámenes, por lo que se ha castigado ya con el 25% a las importaciones de aluminio y acero, es decir, declarando una verdadera guerra comercial contra sus principales socios y aliados. Aquí en América, pues Canadá y México. China estaría también entrando en sus tratos comerciales con Estados Unidos en este parámetro, y dice que los
aranceles van a salvar un montón de industrias para él en su país, que se vanaglorió de haber salvado la industria del acero, pues en su primer mandato, en el 2017 a 2021, con aranceles a ese sector, y subrayó que ese material es necesario. Hay algunas cosas que tienen que tener, y el acero es una de ellas para el ejército, es decir, la industria de las armas para Estados Unidos, de manera que los aranceles recíprocos no se aplicarán de forma homogénea. No se aplicará una tarifa uniforme del 10 o 25%, sino que el gobierno establecerá tasas específicas en función de los aranceles y barreras comerciales que cada nación le imponga a Estados Unidos. Es decir, la respuesta ante las amenazas de Trump, que ya se están haciendo realidad sobre aranceles, pues abarca la industria de aluminio y el acero, y ahora la automotriz. Y a esto responde Claudia Sheinbaum, que no cree que, por ejemplo, una industria como la Nissan México se vaya del país por aranceles de Donald Trump. Dice la presidenta que si Nissan cierra, la compañía perdería un mercado enorme, mercado nacional, el de México, pues la mayor parte de su producción es para consumo en nuestro país, en México. Así están las cosas. Y luego respondió a Google sobre el nombre del Golfo de México. Reiteró la presidenta que el decreto de Estados Unidos con respecto al nombre del Golfo de México es solo para su plataforma continental, por lo que se le hizo la aclaración a Google, y dice que, pues, a ver qué nos responden, pero el hecho es de que la demanda se va a hacer de parte del gobierno mexicano en contra de Google por aceptar las amenazas de Donald Trump en términos de descalificar, digámoslo así, al nombre del Golfo de México y ponerlo como Golfo de América, cosa que le hizo eco Google, y por eso la respuesta del gobierno mexicano. Luego también confirmó en nuestra relación con el vecino del norte que hasta el momento ha recibido más de 13,000 migrantes deportados de Estados Unidos. Informó sobre los migrantes y detalla que desde el 20 de enero México ha recibido, del 20 de enero al 14 de febrero, imagino que cerraron ahí la cuenta, México ha recibido a 13,455 personas, de las cuales 10,485 son mexicanas y 2,970 extranjeros. Pero contempló en su esquema la presidenta de recibir a nuestros migrantes, que el Seguro Social ha generado ya 391 números de seguridad social, y se han facilitado cerca de 500 contrataciones de mexicanos deportados mediante la iniciativa privada, esta alianza que ya tiene el gobierno mexicano con los industriales y los magnates mexicanos, los grandes industriales de nuestro país. Y luego reaccionó a lo que ya habíamos anunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las elecciones judiciales del Poder Judicial. Dijo la presidenta, la elección judicial pues va. Claudia Sheinbaum aclara que la resolución de la Suprema Corte del 13 de febrero es muy interesante, porque dado que regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron, pero establece claramente que en materia electoral pues no hay suspensiones, de tal forma que la presidenta asegura que las elecciones de este 2025 para el 1 de junio, el Poder Judicial se llevará a cabo conforme a lo que se tiene ya programado. La Corte reconoció que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto a servidores públicos no son procedentes, como las amenazas hacia los consejeros del INE. Y luego, en un esquema ya más doméstico, Alejandro Moreno, hay un diputado federal que se llama de Morena, Hugo Eric Flores, pues se reportó que el diputado Alejandro Moreno Alito Moreno viajó a Washington luego de esta amenaza de Hugo Eric Flores, diputado de Morena, que realiza gestiones para su desafuero. La presidenta dijo no estar de acuerdo con ese tipo de medidas, no debería politizarse los casos, y que si hay algún delito que perseguir, son las fiscalías quienes deben llevar a cabo las investigaciones y no los legisladores. Nadie debería de tener fuero, incluso dijo la presidenta, y por otra parte negó que el gobernador de Chiapas,
Rutilio Escandón, quien ha sido vinculado, acusado de tener vínculos con el crimen organizado, pues dice que eso es falso, se suma a este ambiente que sale en varias notas periodísticas. Asegura Claudia Sheinbaum sobre los supuestos nexos de este gobernador, Rutilio Escandón, con el narcotráfico, y la presidenta señala que si hay algún delito, que si se tienen pruebas de estas acusaciones, pues simplemente contra este exgobernador que se presenten y no hagan más alaraca en medios. Y luego, vinculado al asunto del Infonavit, también hay dimes y diretes, griterías en el Congreso. Claudia Sheinbaum señala que la reforma al Infonavit tiene el objetivo de recuperar el derecho a la vivienda de los trabajadores mexicanos de manera transparente y honesta, y explicó que los fondos del Infonavit o son para vivienda o los puede retirar el trabajador si no ha ejercido ese derecho cuando se pensiona, y denuncia que esos fondos no eran auditados antes, ahora sí, de repente desaparecía el dinero, nadie sabía por dónde, y pues ahora los fondos, con la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, sí podrán ser auditados, no como antes. Y reitera que con la reforma se va a construir más vivienda para los trabajadores, pues que ganan menos en este país, y el Infonavit va a construir más vivienda para los trabajadores porque se va a resguardar ya este recurso, va a ser transparente, va a ser auditable y cumple con el principio constitucional del derecho a la vivienda. Con esto me despido, gracias por su atención, buen fin de semana.